La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de una vez más continuar con esta serie de estudios en la Palabra Diaria. Continuamos hablando acerca del tema Dios te va a sorprender. Ya hemos enfatizado que Dios quiere hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Que cada oración que hemos realizado delante de Dios, Él tiene una respuesta para cada una de esas oraciones. Él quiere sorprendernos, pero sucede que así como nosotros podemos estorbar una sorpresa desde el punto de vista humano, también podemos estorbar una sorpresa que quiera darnos el Señor, la sorpresa que Él nos quiere dar. ¿Por qué? Porque tenemos las actitudes y damos pasos que no son los que Dios está esperando de nosotros. Así que con todo el interés espiritual posible, centrados en la palabra de Dios, hoy una vez más continuamos con esta serie. Hoy queremos hablar bajo el título Dios te va a sorprender si sigues las instrucciones de la fe. Qué hermoso título, lo voy a repetir. Dios te va a sorprender si sigues las instrucciones de la fe. Quiero leer juntamente con usted, si puede hacerlo, y si no, preste mucha atención, en el libro de los Hechos, capítulo 12, del verso 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El primer sorprendido acá es el apóstol Pedro, porque él no estaba esperando la aparición de un ángel en el calabozo en que se encontraba. Estaba durmiendo, custodiado por dos soldados inmediatamente, otros estaban custodiando la puerta del calabozo, luego había otro cordón de seguridad. Mire que 16 hombres estaban custodiando a el apóstol Pedro para que no se pudiese escapar, ni los cristianos, imagínense, pudiesen venir a liberarlo. Es importante comprender que cada soldado romano era considerado una máquina asesina. Era una máquina bélica por sí solo cada uno de ellos. Estaban entrenados y formados de tal manera que podían hacer frente a las más terribles circunstancias y salir vencedores. Era un ejército indetenible. Es decir, que con uno solo bastaba, pero fue reforzada la vigilancia para impedir que de alguna manera el apóstol Pedro fuese liberado de la cárcel, fuera liberado del destino que le esperaba, como era la ejecución ordenada por Herodes. Y desde ya queremos hacer ese paralelismo espiritual con la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Porque sucede que el diablo siempre va a redoblar sus ataques hacia usted y hacia mí. Y mire que en estos momentos que estamos viviendo, creemos que las circunstancias adversas que nos rodean están redoblando su esfuerzo por tratar de ahogar la palabra que está en nosotros y hacerla infructuosa. Hay una batalla espiritual. Las personas en el mundo están desenvolviéndose en circunstancias adversas y se sienten agobiados. Y muchos cristianos nos sentimos también agobiados. Nos sentimos también bajo esta presión. Y déjeme decirle que la entiendo perfectamente, porque es que no se ha enviado a un soldado, es que se ha enviado huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que en estos momentos están haciendo estragos a nuestro alrededor.
solamente entrar en los medios de comunicación y poder pasar por las redes sociales y ver la cantidad de noticias espantosas que hay, muertes, asesinatos, levantamientos dentro de las mismas comunidades, liberación de personas que están llenas de maldad para hacer intervenciones con unos contra otros. Es realmente terrible el panorama que estamos viviendo. Sucede que cuando vemos muerte de niños, muertes violentas, suicidio, decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia lo dice. Y como ya hemos dicho, hay muchos que quieren dorar la píldora. Es decir, presentar un mensaje disimulado en estos tiempos para no hablar claramente lo que Dios nos ha dicho. Pues bien, cuando nosotros queremos obedecer a los hombres más que a Dios, entonces nos convertimos en personas que no somos siervos de Cristo. Así lo dice la Biblia. Entonces debemos decir qué es lo que está pasando. La Biblia lo dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, que ahora ha sido redoblado el ataque, la opresión, las diferentes manifestaciones de proceder maligno que quiere venir contra el mundo y contra la iglesia de Cristo. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra. Pero usted dirá, no me preocupe con esto, ¿cómo me va a decir esto? No, ya va, es que usted tendría que preocuparse si usted no tiene quien le defienda. Si usted está solo, entonces sí tendría que preocuparse en gran manera. Pero como mi Biblia dice algo, yo se lo tengo que recordar porque la suya también lo dice. Y es que la palabra de Dios nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque mientras el enemigo siga atacando al creyente y el creyente simplemente se mantenga en una esquina llorando, apesadumbrado, temeroso, entonces Satanás seguirá acosando y seguirá haciéndole ver como que si él tiene un poder mayor que el que usted tiene. Pero déjeme recordarle que en usted mora el Espíritu Santo y que en mí mora el Espíritu Santo. Y es necesario que entonces nosotros nos levantemos de la condición en que nos encontremos porque nos queda poco tiempo. La Escritura dice que cuando estas cosas comenzaran a suceder, las señales que Dios había dejado y ha dejado en su palabra, entonces muchas personas desfallecerían del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra. Las personas desfallecerían del temor, de miedo, de angustia, de agonía, pero sucede que el Señor dijo que nosotros, los que tenemos una esperanza puesta en el Señor, y usted, mi amable amigo, puede sumarse a tener esa esperanza también y empezar a creer por la fe todo lo que Dios ha dicho en su palabra y venir a cobijarse bajo la sombra de sus alas, bajo la cobertura del Omnipotente. Entonces usted y yo, dice la Biblia, que debemos erguir vuestras cabezas porque vuestra redención está muy cerca. Cuando dice que levantemos nuestras cabezas, es porque van a haber situaciones que van a querer bajarnos la cabeza. Cuando usted baja la cabeza es porque está o avergonzado o está apesadumbrado. Está tan decaído, está tan desanimado que se mantiene con la cabeza baja. Esa es una actitud de derrota. Y hemos hablado de la importancia de una actitud correcta para poder ver la gloria de Dios y para que Dios te sorprenda. Porque oiga bien, usted no le va a hacer mover a Dios por lástima. Sí, así como lo oye. Hay creyentes que pensamos que Dios se va a mover por lástima. Es decir, que lo ve pobrecito, lo ve apesadumbrado, lo ve allí tan decaído, tan desanimado, que Dios va a hacer algo. No, usted sabe por qué. Porque usted no está de acuerdo con Dios. Porque esa no es la actitud que usted y yo debemos tener. Nosotros debemos tener una actitud de fe. Y cuando tenemos esa actitud de fe, entonces el Señor obra lo que quiere obrar y lo sorprende como lo quiere sorprender, mucho más abundantemente de lo que usted espera. Porque ocurre que dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y usted y yo tenemos que estar de acuerdo con Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo sé que no es fácil, no me lo tiene que decir. Si cada uno de ustedes expresara junto conmigo todos los pesares que nos están
colectivamente, mundialmente e individualmente acosando, por supuesto que nos desanimamos. Y por supuesto que le entiendo. Y por supuesto que puedo decir que comprendo por qué su actitud. Pero le quiero decir, entiéndalo. Las tinieblas están ejerciendo más presión en estos días. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa? Las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, usted y yo, ¿qué debemos hacer en estos tiempos guardados en casa? Sí, entreténgase, sí, distráigase, pero no me venga a decir que siente que las paredes le van a caer encima y que está cansado de estar confinado y encerrado. Recuerden lo que hablábamos al principio de la palabra diaria. Estábamos diciendo en una de las emisiones anteriores, y usted la puede conseguir en internet. Sucede que estábamos hablando acerca de la revelación que Dios dio acerca de las cosas que habían de suceder pronto, y las envió por su ángel para declararlas a su siervo Juan y enviarlas a sus siervos en las iglesias. Sucede que eso ocurrió en un encierro en el cual estaba Juan. Él se encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra del Señor. Entonces él, en el encierro, dice la Biblia que estaba en el Espíritu. Y quiero exhortarle a que saque provecho a estos momentos. Estos son tiempos en que únanse a los servicios de oración de su iglesia. Si lo hacen de manera virtual, dele la gloria a Dios de que tiene esa oportunidad y no se quede a esa hora ocupado en otra cosa. En esa hora dedíquese a la búsqueda espiritual, dedíquese al servicio de oración, dedíquese a los cultos que haga su iglesia bajo las diferentes estrategias que Dios le dé al pastor de cada congregación. Usted súmese a ello, únase a ello, cargue las baterías, levante las fuerzas espirituales, porque la batalla es peleándola, dijo alguien. Y si las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, entonces es porque son armas espirituales. Y esas armas espirituales hay que usarlas de manera correcta. Métase en la oración, métase en el ayuno, métase en la vigilia, súmese a la búsqueda de Dios. No es tiempo de desanimarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces debemos librar la batalla espiritual. Usted y yo somos llamados a librar la batalla espiritual. Administre su tiempo, pídale a Dios sabiduría. Porque si antes no tenía tiempo por su trabajo y por sus ocupaciones, ahora que tiene menos trabajo y menos ocupaciones, tiene que rendirle más el tiempo. Y si el tiempo no le alcanza, entonces reprenda eso y pídale a Dios sabiduría. Porque esto lo que quiere decir es que usted no está llevando a cabo una buena mayordomía de su tiempo. No está administrando de forma correcta su tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Sí, tiene que distraerse con algunas cosas, tiene que distraerse también en la atención familiar, tiene que distraerse en esto y aquello, pero créamelo y recíbalo de parte de Dios. Usted y yo estamos guardados en casa, es porque Dios nos está dando la oportunidad de librar la batalla espiritual, de ser restaurados espiritualmente, de darnos cuenta que estábamos tan afanados por las diferentes cosas que nos rodeaban, que ha llegado la hora de volver al primer amor y unirnos en la comunión con el Señor y unirnos en la búsqueda de Dios. Entonces verás la gloria de Dios. Entonces Dios te va a sorprender, pero no te va a sorprender desanimado, te va a sorprender es en la actitud de fe en el Señor espera. Oiga bien, Dios nos da instrucciones de fe. Y he venido en este audio a darle instrucciones de fe. Y ahí en el texto que acabamos de leer, es maravilloso lo que se nos dice. Se nos dice expresamente que Pedro está durmiendo, está atado con cadenas. Oiga, está atado con cadenas. Y no solamente Pedro estaba atado con cadenas, porque aquellas cadenas eran cadenas de metal, de un hierro pesado, que le eran colocadas a los cautivos, a los presos, a los privados de libertad, a los condenados. Pero sucede que hoy usted y yo nos vemos libres, pero hay otras cadenas que quieren venir sobre nosotros. ¡Ay, santo el nombre del Señor! Hay otras cadenas que quieren venir sobre nosotros. Quiere venir sobre usted la cadena, aleluya, del temor.
la cadena del desánimo, la cadena de la frustración, la cadena de la incertidumbre, la cadena del miedo. Y eso hace que nos mantengamos en una situación de cautividad. Y el Señor ya nos hizo libres en Jesucristo. Ahora somos esclavos de Él, pero somos libres de todas aquellas cosas que nos oprimían. Pero si hoy analizamos la iglesia, vemos que como la situación económica agrava, como la situación de salud agrava, como la situación que nos rodea agrava, hay personas desanimadas, hay personas desalentadas, y estoy seguro que muchos de los que me están oyendo, aunque aparenten delante de la familia, aunque aparenten delante de la membresía de su iglesia, aunque aparenten delante de sus hermanos, se sienten cautivos y oprimidos por el temor, la incertidumbre, el miedo, la desesperanza, la desesperación. Todo eso son cadenas que quieren tenernos cautivos para llevarnos a la ejecución espiritual. Pero quiero decirle en el nombre del Señor que no importa cuántos soldados nos pongan a custodiarnos, no importa cuántos quieran estar a la puerta para evitar que usted y yo podamos avanzar en nuestra vida espiritual, no importa cuántas cadenas vengan sobre mí, si yo sigo las instrucciones de fe. La Escritura nos dice qué es lo que ocurrió. Y le quiero decir que el mismo Dios que frustró y sorprendió a la guardia romana, porque dice que los judíos pidieron que fuese custodiada el sepulcro donde se encontraba el Señor. Una gran piedra fue colocada y unos soldados custodiaban allí. El diablo sí es iluso. El diablo se cree de que colocando esa piedra y colocando unos guardias, Cristo no iba a resucitar. Pero ahora sucede que dice que vino un ángel del Señor, movió la piedra y se sentó sobre ella. Alabe el nombre del Señor si entiende eso. Porque también este es el mismo acontecimiento que nos está diciendo aquí. Un ángel también fue enviado. Un ángel es un mensajero. Es un enviado que cumple las instrucciones del Señor. Y cuando hay siervos que le creen a Dios, y cuando hay gente que sigue las instrucciones de la fe, y cuando Dios tiene un propósito, entonces no importa cuántas piedras hayan, no importa cuántas cadenas se pongan, gloria a Dios, el Señor es más poderoso, porque está a mi diestra, no seré conmovido jamás. Entonces es hora de que nos levantemos. El apóstol Pedro se encontraba custodiado por 16 soldados, ya lo decía. Alguien dijo en una oportunidad, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. No importa que sean personas, no importa que sean huestes de maldad, no importa que sean nuestras propias emociones y sentimientos, el Señor es más poderoso que todo esto. Pero usted y yo tenemos que seguir una instrucción de fe, porque el versículo dice literalmente, donde leíamos, allí en el capítulo 12, la palabra de Dios dice que el ángel despertó a Pedro. Y cuando despertó a Pedro, Pedro todavía no estaba libre de las ataduras. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, gloria a Dios, levántese en el nombre del Señor, levántese en fe. Sepa que usted no está solo. Aleluya, el diablo dice que usted está solo, que yo estoy solo, que estamos desesperados igual que está el mundo. No, la Biblia dice, estaré derribado pero no estoy destruido. Estaré en apuros, mas no estoy desamparado. Oh, gloria a Dios. Entonces, cuando yo logro entender eso, entiendo también lo que el Señor me pide por la fe. Y usted sabe qué es lo que pide el Señor por la fe. Le dice, le da instrucciones precisas. Todavía está atado y le dice, levántate. Y cuando él se levantó, las cadenas le cayeron de las manos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Eso está aparentemente al revés. Debe decir, se le cayeron las cadenas de las manos y se levantó. No, está perfectamente y bien escrito. Es que si usted y yo nos levantamos primero en fe, las cadenas se van a caer. Si usted y yo primero nos movemos en fe, y este es un principio espiritual que se repite en toda la Biblia. A una viuda en Sarepta se le dijo que la harina no faltaría, ni el aceite escasearía. Pero ¿qué se le pidió a ella primero? Que se moviese en fe. ¿Y qué es lo que se tenía que mover en fe? Tenía que hacer las tortillas que iba a hacer, pero le iba a dar una primero al profeta que le había traído el mensaje de parte de Dios. Entonces ella en ese acto de fe lo entregaba. Y si Dios no multiplicaba la harina y el aceite,
Solamente quedaba para que se comiesen ella y una su hijo, y se echasen a morir. Ahora Dios le está diciendo, no te va a faltar nada. Y aunque todos estén, ay santo, aunque todos estén muriendo a tu alrededor de hambre y de necesidad, yo te voy a suplir a ti. Te voy a suplir. Y voy a suplir a mi siervo Elías también. Pero tienes que seguir mis instrucciones. Por eso el mensaje. Siga las instrucciones. Y no sigamos las instrucciones de los motivacionales. La gente que viene con psicología transformada en evangelio. Y vienen a decirme cosas que también lo puedo leer en cualquier libro de metafísica. Y que lo puedo leer en cualquier libro motivacional. Esas no son las instrucciones de fe. Las instrucciones de fe, la palabra de fe que hemos recibido es esta palabra que es la Biblia. Siga las instrucciones de fe que está allí. Y si usted sigue las instrucciones, Dios lo va a sorprender. La mujer pudo haber dicho, bueno, ya va, pero yo quiero estar segura que Dios me multiplique la harina y el aceite y te doy la tortilla. Y Dios, no señor, así no trabaja Dios. Ella siguió las instrucciones y Dios hizo. Dios le dio unas instrucciones a Abraham y Dios obró. Dios le dio unas instrucciones a Israel para que cruzaran el Mar Rojo y así fue hecho. El milagro portentoso fue realizado. Lo mismo ocurrió en la conquista de Jericó. Lo mismo ocurrió en el cruce del Jordán. Lo mismo ocurrió cuando Moisés tuvo que golpear una peña para que saliese agua. Y que yo sepa, usted golpea cualquier peña ahorita y el agua no va a salir. Pero ocurre, a menos que sea un milagro de Dios exclusivo y expreso. Pero sucede que cuando usted sigue las instrucciones, usted ve la gloria de Dios. Cuando usted razona y se deja llevar por los que le quieren aconsejar puro razonamiento hueco de este mundo y pura metafísica barata de este mundo disfrazada de evangelio, usted no va a ver la gloria de Dios. Pero estoy hablando a la gente de fe que sabe cuando Dios le está hablando. Y si usted es de Dios, usted sabe que Dios le está hablando por su palabra. Y le está diciendo, sigue mis instrucciones. Y si usted sigue las instrucciones, usted va a ver la gloria de Dios. Levántese y las cadenas se caen. Usted toma la iniciativa y el Señor va a seguir cumpliendo lo que Él le ha prometido que va a hacer. Oh, gloria a Dios, si puede entender eso. La Biblia dice por allá que Dios le dio instrucciones para la toma de Jericó. Y le quiero seguir hablando de esto en la próxima palabra diaria. Y sucede que eran instrucciones bien extrañas las que Dios le había dicho. Bueno, el arca va a ir enfrente. Los guardias armados van a ir detrás. Y van a ir delante los que van a ir tocando las trompetas. Van a dar una vuelta por día. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas el mismo día. Y entonces yo derribaré esos muros. No voy a derribar los muros y después ustedes van a seguir lo que yo les diga. Ustedes en fe siguen mis instrucciones, que yo hago el resto. Oh, gloria a Dios. Repito esa palabra. Usted siga las instrucciones, que Dios hará el resto. Dice, la gloria de Jehová lo seguía. El arca de Jehová lo seguía. La presencia de Dios lo seguía. Dios sigue, no declaraciones, otra vez volvemos con lo mismo, declaraciones humanas. Dios sigue, es las instrucciones que Él ha dado. Cuando usted las cumple, entonces Él hace su parte, porque Él es fiel y verdadero y jamás, jamás, jamás dejará avergonzado. ¿Pero a quiénes? A aquellos que en Él confían. Entonces esto es maravilloso cuando lo puedo entender. Levántate, las cadenas se cayeron. Entonces alguna gente dice, yo estoy esperando que Dios trate conmigo para volver a la iglesia. Y yo estoy esperando que Dios trate conmigo para reconciliarme, para volver a Dios. No, Señor, usted se levanta y las cadenas se caen. Pero yo no le quiero ser infiel a Dios. Yo no quiero otra vez fallarle. Ojalá y usted esté diciendo eso porque de verdad tiene temor y respeto a Dios. Y no sea una excusa para dejar seguir pasando el tiempo y no venir al encuentro con su Dios. Porque yo debo saber que si soy débil, el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad. Y si yo fallé una vez, o fallé 2 veces, o fallé 3 veces, 7 veces caerá el justo y Jehová lo levantará. Entonces yo tengo que tener la decisión de levantarme, y cuando yo me levanto y oigo la voz de Dios, las cadenas se caen. Oh, gloria a Dios para siempre. Siga las instrucciones que Dios le está dando.
Por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si usted lo que se la pasa es oyendo música mundana, y si usted lo que se la pasa oyendo son las cosas de este mundo y las noticias de este mundo, su fe va a menguar. Pero la fe viene por el oír se despierta por la palabra de Dios, y ese oír con fe es lo que va a producir en mí la actitud correcta para recibir los milagros. Entonces llénese de Dios, aproveche este tiempo para llenarse de la palabra de Dios, repito, para compenetrarse en las actividades espirituales. No esté buscando entretenimiento superficial y carnal. No esté pensando que la iglesia se va a llenar de Dios porque, bueno, se va a entretener haciendo unos juegos espirituales. No, Señor, aquí vamos a ver la gloria de Dios. Es cuando seguimos las instrucciones de fe. Si usted ve lo que el ángel le sigue diciendo, le dice, levántate, las cadenas se le caen, pero todavía no está listo para salir. A lo mejor usted y yo todavía no estamos listos para ver la sorpresa de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa luego? Le dice, bueno, ahora te vas a poner las sandalias, te vas a envolver en tu manto, vas a ceñirte. Y le dice cómo se debía vestir. ¿Es que acaso Pedro no sabía cómo vestirse? Porque la Biblia gasta espacio diciéndonos todos los detalles de cómo se iba a vestir. Que yo sepa, si a mí me dicen vístete, yo sé lo que tengo que hacer. Me tengo que poner los zapatos o algún calzado, me tengo que poner la ropa, el pantalón, la franela o camisa. Pero aquí se nos dice detalladamente cada una de las cosas que él tenía que hacer. Era que a Pedro se le había olvidado cómo vestirse. ¿Usted cree que era eso? Por supuesto que no. Lo que allí se nos está diciendo es que Dios da instrucciones, óigalo, y se lo digo desde lo más profundo de mi ser. Se lo digo de parte del Señor. Siga las instrucciones que Él le da. Y esas instrucciones que Dios le da conforme a su palabra, si usted las sigue, usted va a ver la gloria de Dios, usted va a ver el milagro de Dios. Esto no funciona al revés como nosotros queremos, que Dios haga primero y nosotros hacemos después. No, aquí usted se mueve en fe y Dios hace el resto. Así es que trabaja la fe. Dios le dio una provisión a Abraham. ¿Verdad que sí? Nosotros tanto que decimos, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ah, ok, Dios proveyó un carnero para el sacrificio. ¿Y qué tuvo que hacer primero Abraham? Seguir las instrucciones que le dio Dios acerca del futuro sacrificio de su hijo. Cuando él siguió las instrucciones, Dios después proveyó. ¿Usted quiere que Dios le provea? Siga las instrucciones, ayude al necesitado, comparta con los demás. No, pero me va a faltar, no. Dios ha dicho, la harina no faltará ni el aceite escaseará. En los días de Claudio hubo una gran hambre en la tierra, lo hemos dicho acá. Es el contexto de lo que estamos leyendo. Y sucede que en medio de eso los hermanos, de lo poco que tenían, daban para ayudar a sus hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Usted y yo desprendámonos del egoísmo y empecemos a compartir con los demás de lo poco que tenemos. Demos a los demás y usted va a ver que mientras más da, más va a ver la gloria de Dios. El Señor multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Usted quisiera ver eso? ¿Quisiera ver ese milagro en su vida? Yo también quiero verlo, pero primero debo seguir las instrucciones. El Señor les dijo, hagan recostar a la gente y háganlos sentar en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y empezó a dar las instrucciones. Ellos siguieron las instrucciones, Dios hizo el milagro. Usted no sigue las instrucciones, no va a ver la gloria de Dios. Esas instrucciones indican muchas cosas. Ahí viene la revelación de Dios y la vamos a venir hablando. Gloria a Dios para siempre. Usted vela y ora y el Señor le da la fortaleza para vencer la tentación. Usted sigue avanzando sin entender por qué están pasando las cosas y no le pide explicación a Dios. Y sucede que Dios obra y Dios hace. Porque Él no funciona con la lógica. Él no funciona con lo que usted piense, yo pienso y analizo. Sino que el Dios nuestro es un Dios que hace milagros. Y los milagros son cosas que la lógica no pueden explicar y que la razón no puede explicar. Usted no ha leído un acontecimiento también. ¿Por qué se encuentra eso en la Biblia? Dice que un profeta, una cosa sencilla de la vida, un profeta estaba cortando una leña, uno de los hijos de los profetas. Y sucede que cuando estaba cortando la madera de aquel árbol
dice que se desprendió el hacha y cayó en el agua. Tremendo problema. Pero no estamos hablando de un problema teológico, ni un problema de alguien que se había muerto. No, estamos hablando de... Era un asunto cotidiano, un accidente. Pasó un accidente. Se salió el hacha del cabo y sucede que cayó dentro del agua y por supuesto se hundió. Y él se puso las manos en la cabeza. Qué problema, así como usted y yo podemos estar ahorita pensando en qué problema qué problema con los estudios de mi hijo, qué problema con el medicamento que no consigo, qué problema con el gas que se me acabó, qué problema con esto. Y usted puede ver y puede venir alguien de una super fe y decirle: ¿por qué te preocupas por algo tan pequeño si eso es algo insignificante? ¿Vas a molestar al Señor con eso? Pues mi Biblia dice que en una oportunidad los mismos discípulos creían que estaban haciéndolo bien, y porque unos niños vinieron a que el Señor los bendijese, entonces ellos dijeron: no molesten al maestro con esas cosas. Y el Señor los reprendió, se enojó y mandó que viniesen los niños a él y le dijo: los niños como estos, de ellos es el reino de los cielos. Y puso las manos sobre ellos y los bendecía. Es decir, que no considere que hay nada pequeño en lo que Dios no se involucre. Gloria a Dios, no hay nada pequeño en lo que Dios no se involucre. A usted le falta el agua, le falta el gas, le falta el medicamento, le falta este problema con su hijo, le falta lo otro, le falta una correa, le falta una sandalia, le falta esto. Clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también ese mismo Dios que dijo eso sobre el clamor espiritual, también dijo estas palabras. Dijo que qué hombre, si su hijo le pide un pescado, le dará un escorpión. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no lo hará con aquellos que se lo pidan. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es la hora de ir con confianza al Padre. Dígale lo que usted necesita, dígale el temor que tiene, dígale sus miedos, dígale sus angustias, cuéntele todo. Y cuando usted habla con confianza a su Padre, Abba Padre, ese espíritu que está dentro de usted clama Abba Padre, porque no hemos recibido el espíritu de un extraño, hemos recibido el espíritu de adopción. Es el Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones y nos lleva a la cercanía con el Padre. Entonces, cuando usted hable con Dios, siga las instrucciones que Él le da. Gloria a Dios. Las instrucciones es: aquel que me ofendió, bueno, la instrucción es: vaya y pídale perdón. Eso es ilógico, él fue el que me faltó, él fue el que me ofendió. Pero si yo sigo la instrucción de lo que Dios dice, Dios va a hacer más abundantemente de lo que usted entiende que Él va a hacer. Pero tiene que seguir las instrucciones. Mi pregunta es: ¿estaré hablando a personas que van a seguir las instrucciones de la fe? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Cuál es la instrucción? Quédate tranquilo. Pero ahí están las cuentas por pagar, Señor. Pero ahí está este problema, ahí está lo otro. Usted ore. Llévele las facturas a Dios. Oiga, no le estoy hablando de pactos ni nada de eso. Vaya en oración y dígale: Señor, yo tengo que pagar estas facturas. Señor, yo tengo que comprar estas medicinas. Señor, yo tengo este gasto. Señor, yo me siento así. Señor, yo estoy angustiado. Señor, yo estoy asustado. Yo estoy atemorizado. Y sé que esas no son las instrucciones que tú me has dado, sino que tú me has dicho que no esté afanado, que esté tranquilo, que esté confiado. Ayúdame a cumplir con esas instrucciones. ¿Y qué va a hacer el Señor? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios para siempre. Quiero cerrar la meditación de hoy para dejar el espacio abierto para nuestra próxima meditación en la palabra diaria. Pero quiero que piense por un momento muy bien en la historia que le voy a presentar. Es algo que cuando lo leí con detalle, porque uno a veces lee y pasa por encima y no se da cuenta de los detalles, pero cuando el Espíritu Santo te guía y te das cuenta de que hay un versículo que alumbra como una antorcha, es que Dios te quiere revelar algo allí. Y yo un día estaba leyendo y dije: Dios mío,
¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan maravilloso? Pues ahora se lo comparto, lo he dicho predicando, pero ahora quiero que todo aquel al que le llegue este audio entienda, si usted sigue las instrucciones de fe, Dios lo va a sorprender. No se olvide de nuestro título hoy. Si usted sigue las instrucciones de fe, Dios le va a sorprender. ¿Usted sabe lo que ocurrió? El Señor está ministrando y estaba pasando por una aldea. Y sucede que en esa aldea, Lucas capítulo 17, léalo y léalo con detenimiento. Está pasando por aquella aldea y cuando está pasando allí, entonces ocurre algo. Y es que salen a su encuentro 10 leprosos. Esos leprosos solamente tenían que exclamar algo. ¿Y sabe qué tenían que exclamar según la ley? Inmundo, inmundo, para que nadie se le acercase. Porque ellos estaban marcados y sellados con la muerte, porque era una enfermedad incurable. Oh, gloria a Dios. Y ahorita que estamos hablando del tema salud, y ahorita que estamos hablando de las cosas que nos atemorizan, esa enfermedad que la sentía, vivía atemorizado, porque nadie se le quería acercar, porque había un distanciamiento social, esto no es nuevo, entre las personas enfermas, obligatoriamente eran normas sanitarias. Y sucede que los leprosos vivían en comunidad ellos mismos, porque estaban enfermos y destinados a muerte. Su cuerpo se despedazaba, se descomponía encima de sus propios huesos, su carne. Una enfermedad espantosa, horrible, terrible. Ahora ellos vienen delante del Señor y ellos quieren algo. Ellos no gritan inmundo, inmundo, porque ellos pueden por allá tener la chispa de fe en creer que Jesús de Nazaret les puede sanar. Y ahorita pueden haber muchos pronósticos del mundo. Y puede la gente decirte cosas que cuando usted las oye lo que provoca es tirarse al suelo y llorar. Y usted ve noticias como las que dije hace un momento, que usted cuando se entera de ellas lo que provoca es echarse a llorar. Y si estuviésemos en los tiempos de la ley, rasgar los vestidos. Pero si usted cree que tiene un Dios poderoso que puede librarle de cualquiera de las circunstancias, por terribles y horribles que usted esté viviendo, entonces usted ya tiene la chispa y el ingrediente para que se encienda la bendición de Dios en su vida. Pero ahora siga las instrucciones completas. Usted sabe lo que pasa con estos leprosos. Le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Y el Señor le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y entiéndase allí, sacerdotes no hoy en día como son nombrados algunos eclesiásticos, sacerdotes. No, un sacerdote era un ministro de Dios. Eran los que representaban a Dios y estaban ministrando en el templo. Usted ha leído esa historia, estoy seguro, y si no la ha leído, bueno, vaya y léala, por favor. Pero entienda lo que está leyendo. La ley decía, por eso es que toda la palabra de Dios es un conjunto, y ella se explica a sí misma, la regla máxima de interpretación. Y sucede que cuando una persona era leprosa y por alguna de esas cosas maravillosas que pasaban, un milagro, lograba ser sano, era sano, o se confundió la lepra, que estaba leproso y en realidad era otra enfermedad parecida y no era lepra. Entonces iban y se mostraban al sacerdote y el sacerdote los inspeccionaba, y si estaban limpios, entonces los devolvían de regreso a la comunión en el pueblo. Ya no vivían en aislamiento, es decir, le levantaban la cuarentena, para que me entienda, hablando en vocabulario actual. Entonces el Señor le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Usted sabe lo que el Señor les está diciendo? Algo totalmente extraño en instrucciones. Las instrucciones eran: vayan y muéstrense, pero ustedes están leprosos todavía. Ustedes van a ir como que si están sanos, porque el milagro les va a pasar en el camino. Ay, santo el nombre del Señor. El milagro les va a pasar en el camino. Lo repito para que su fe se afiance aún más. El milagro le va a pasar en el camino. Porque Dios hace unos milagros en el momento y hay otros que los hace cuando usted sigue las instrucciones. Y ellos fueron a los sacerdotes. Usted sabe, si ellos se ponen a pensar, por eso digo que no nos basta la nota de hoy,
sino que tenemos que pasar a la próxima palabra diaria para hablar de esto, porque las instrucciones de Dios desafían a la lógica. Nuestro próximo título, se lo adelanto, las instrucciones de Dios desafían a la lógica. El mundo dice una cosa y Dios dice otra, y la sentencia a nuestro alrededor dice otra cosa y Dios cambia la sentencia. Pero si usted sigue las instrucciones, ellos se podían poner a pensar, ajá, y nosotros vamos y nos mostramos al sacerdote, y cuando él nos diga, ¿y ustedes qué hacen aquí? Si para poder venir aquí, ustedes tienen que haber sido limpios, se tiene que haber ido la enfermedad, yo lo que voy es a certificar que ustedes están sanos. Pero ahora ocurre que ellos todavía estando enfermos tenían que ir. ¿Qué le está diciendo el Señor? Una instrucción de fe. La instrucción de fe es, ustedes van creyendo de que yo los voy a sanar y en el camino va a ocurrir el milagro. Y mientras iban, fueron sanados, dice la Biblia. Después uno solo regresó agradecido y los demás se fueron porque ya habían obtenido lo que querían. Y ese que regresó, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Oiga, tu fe te ha salvado. O sea que la fe sigue instrucciones. Instrucciones de fe que vienen de Dios. Y esas instrucciones Dios se las está diciendo ahorita, levántese. No siga apesadumbrado. Porque si usted sigue asustado, usted no le cree a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, pero está temblando todavía. Entonces pídale al Señor tener control sobre sus emociones, que le dé dominio propio y que usted se levante de esa condición. Porque si usted se levanta, el diablo está temblando ahorita cuando usted está oyendo esta palabra. Porque si usted se levanta, las cadenas se caen. Si usted se levanta, la gloria de Dios se manifiesta. Si usted le cree a Dios, entonces Él lo sorprende. Siga las instrucciones. El Señor le dice por medio del ángel a Pedro que se vista. Ya va, pero ¿y para qué se va a vestir? Él tenía su ropita allí y estaba listo esperando la ejecución. Ahora, aunque él no entendía lo que estaba pasando, lo que el ángel le estaba diciendo es prepárate porque tú vas a la calle. Y como en la calle no puedes ir vestido así, entonces ahora te vas a vestir porque a ti lo que te espera es la calle, te espera la libertad. Oh, gloria a Dios. Y cuando Él habla, nadie puede hacer que cambie la sentencia que Él da. Los edictos de Media y de Persia dice que después que habían sido promulgados por el rey, nadie los podía cambiar. Pues le tengo noticias, el Dios nuestro, el Rey nuestro, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces haga algo, siga esas instrucciones. Él se levantó, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero Dios lo que le estaba diciendo es envuélvete en tu manto, ponte todas las vestiduras porque eres libre, vas a salir de aquí. Y se llevó su gran sorpresa, él quedó atónito. La iglesia quedó atónita. Dios quiere hacer grandes cosas. Y mientras el diablo está diciendo que es el fin de la iglesia y que es el fin de aquellos que creen, y mientras el enemigo te está diciendo cosas allí y usted sigue apesadumbrado y morando en valle de sombra de muerte, pues levántase. Porque el valle de sombra de muerte es temporal, no es permanente. Usted pasa por allí, pero junto a aguas de reposo es que Él lo quiere llevar. Y a los lugares de delicados pastos le va a llevar a descansar, aunque en un momento sienta temor. Entonces siga las instrucciones de la fe, levántese en el nombre de Jesús y diga, no, esto no se ha terminado. Sobre mi país puede venir lo que tenga que venir, porque se va a cumplir la palabra de Dios, pero Él ha prometido guardarme. Esto no se ha terminado, yo todavía tengo a gente a quien predicarle. No se ha terminado, se fue el esposo, se fue la esposa, bueno, usted siguió ahí. Yo todavía tengo unos hijos que levantar. Y si no tiene hijos, yo tengo que salir adelante. Porque yo no dependo de un hombre ni dependo de una mujer. Si es la voluntad de Dios, Dios lo vuelve a traer. Pero mientras ocurra lo que ocurra, el Señor me es suficiente. La Biblia dice que el marido de la mujer es su hacedor, es su creador. Entonces tienes al Señor. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. El diablo le dice, a ti no te quiere nadie. Y estás metido aquí, nadie tiene cuidado de ti, nadie te ha volteado a ver, nadie te ha llamado, nadie te ha mandado ni siquiera una harina para que te hagas una arepa, no tienes nada. Entonces si usted se pone a oír esa voz, entonces entra en una desesperación, entra en una depresión, una melancolía. Pero usted tiene que decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá.
Entonces yo voy a hacer algo, yo me levantaré. Me voy a levantar de esta condición en que estoy, porque el Señor ha prometido que si yo me levanto, entonces las cadenas se caen. ¿Te recuerdas del hijo pródigo? Estaba por allá y él pudo haber entrado en la depresión. ¿Y en qué depresión pudo haber entrado? Pudo haber dicho, aquí estoy. Esto era lo que me advertía mi padre. Se acabó todo para mí, toqué fondo. Cuidando cerdos, animales inmundos. No tengo ni siquiera para comerme lo que estos cerdos comen. Esto me pasó por desobediente. Esto me pasó por no administrar las cosas que tenía. Se ha acabado todo. ¿Sabe que eso es lo que pasa con los suicidas? Sienten que ya no hay más salida y llegan a atentar contra su propia vida. Pero este hombre recapacita y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces voy a hacer algo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser hecho tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y volvió a su padre. Oiga la palabra que acabo de levantar, la acentuación. Se levantó y fue a donde su padre. Y desde el momento que él se levantó, fue libre. Cuando llegó a casa de su padre, lo que vino fue la restauración plena. Así que lo invito a ser libre. A ser libre del temor. No me diga como decían los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que ellos fueron esclavos en la tierra de Egipto. Entonces hay gente, no, yo no necesito el evangelio, yo no necesito esa palabra que usted está predicando. Si usted es lo suficientemente humilde para decir verdaderamente yo necesito la libertad de todo esto, del temor, del miedo, de la angustia, de la desesperanza, de la desesperación, me he dejado envolver por todas estas cosas, estoy encadenado, necesito ser libre. Levántese entonces en el nombre de Jesús. Usted se levanta, usted lanza la piedra y la mano de Jehová es la que derriba al gigante. No, la piedra que usted lanza no es la que lo derriba, es la mano de Dios que guía la piedra y que tumba a los gigantes. Entonces usted toma la actitud y el Señor respalda esa actitud porque usted ha seguido las instrucciones de la fe. Dios te va a sorprender si sigues las instrucciones de fe. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir la palabra diaria hoy nuevamente. Hoy hemos ministrado, oiga bien, para que las personas que les quede alguna duda, la palabra diaria puede ser que un día dure 10 minutos. Puede ser que otro día dure 15 minutos. Puede ser que un día dure media hora. Otro día puede durar 40 minutos. Y por eso la seccionamos en partes. Pero es que aquí lo importante es ser ministrados por el Señor. Y que su gloria sea manifiesta. Entonces por ello, aunque los enviamos en segmentos diferentes, es la palabra de fe que sale de Dios. Sale de su palabra para llegar a nuestras vidas. Despertar el oído espiritual. Y con la fe podré ver la gloria de Dios y le podré decir a un monte, pásate de aquí a allá, y les obedecerá y nada os será imposible. Eso es una hipérbole que Dios está usando para que nosotros nos demos cuenta el poder que hay cuando usted cree en el Señor. La fe en sí no tiene el poder, tiene el poder el Dios que actúa por medio de la fe. ¿Qué tal si hacemos una oración juntos? Nos tomamos acá este tiempo al final de esta palabra y si usted siente que Dios le ha ministrado, usted va a repetir una oración de fe conmigo. Repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, aquí estoy, Señor. Solo tú sabes si yo soy cautivo de algo. Si tengo temores, angustias, desesperanza, depresión, tristeza, angustia, agonía. Señor, esas son cadenas que atan mis manos, que no me dejan, Señor, ver tu gloria. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, me levanto, porque he oído la palabra de fe y creo, Señor, que tú tienes el poder para hacer lo que yo no puedo hacer. No le voy a creer más a Satanás. No voy a creer más a lo que el mundo dice. Voy a creer a lo que tú dices. Y en tu nombre me levanto.
Señor, llena mi corazón de fe, llena mi corazón de tu palabra. Y Señor, sorpréndeme. Estoy esperando que me sorprendas. Y desde hoy quiero seguir tus instrucciones. En tu nombre, Jesús. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, mira a todas las personas que se unen en esta fe conforme a esta palabra que he predicado. Señor, te pido que a cada uno, donde esté, en el país que esté, en el lugar que esté, tu unción sea sobre él, el fuego de tu presencia sea sobre él, y que pueda sentir, Señor, el fuego del avivamiento en su corazón, y desde hoy sea otro creyente. Y desde hoy el que estaba caído venga a la comunión contigo. Y Señor, desde hoy aquel que antes oía otra palabra, ahora oiga la auténtica palabra que viene de ti en fe y haya restauración en su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque sé, Señor, que tú obras y haces lo que yo no puedo hacer. Tu Espíritu Santo toca y obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir una vez más la palabra diaria de hoy, algo extensa, pero conforme a lo que el Señor quiere ministrar a nuestras vidas. Si usted quiere seguirse nutriendo en la palabra de Dios, le invito a que visite nuestro canal en YouTube bajo el nombre Berry Xaviedo o la palabra diaria Berry Xaviedo, y allí podrá ver muchas más de estos segmentos de estudios que el Señor nos ha dado. Y también le invito a que visite el Facebook bajo el nombre Berry Xaviedo y conseguirá todas las prédicas también allí. El Señor nos está dando para estos tiempos especiales. También hay palabra, porque envió su palabra y los sanó, dice la Biblia, y los libró de su ruina. Gracias. Este servidor Berry Xaviedo se encuentra agradecido de Dios y de usted por este tiempo de comunión y de bendición en su presencia.